De los mensajes que he predicado de esta serie, sin lugar a dudas, este es el más complicado de todos. Lo he titulado Superando las Pérdidas. Así que quiero pedirte que abras tu mente y tu corazón para lo que Dios va a compartir contigo en este día. También quiero animarte con todo mi corazón a que vayas al capítulo del libro que habla sobre las pérdidas y hagas las tareas que ahí aparecen. Porque en estos minutos 35 va a ser imposible tratar todo este tema. Además hay mucho material, muchos pasajes de la Escritura que me encantaría pudieras hacer tuyos también, pudieras leerlos, pudieras subrayarlos. De hecho, hay una tarea para ti en este mensaje y va a ser muy difícil que esa tarea la hagamos aquí. Así que vas a tener que darte el tiempo en esta semana, puede ser hoy mismo por la tarde o puedes tomar un tiempecito donde estés a solas con Dios y puedas entonces tratar el asunto de las pérdidas. Y vamos a ver cómo bíblicamente podemos superarlas con la ayuda y la bendición de nuestro Dios. Hay un precioso salmo que siempre he hecho mío, es el Salmo 34 y especialmente el versículo 18 dice así: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y Él rescata a los de espíritu destrozado. Repito, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Señor, háblanos en esta hora, que tu palabra no regrese a ti vacía, que sea de mucha bendición para todos los que estamos aquí en casa, pero también para aquellos que nos ven a través de alguna de nuestras plataformas. Pido que tu palabra preciosa no vuelva a ti vacía y cumpla el propósito por el cual tú nos las estás enviando en esta hora. Sana los corazones de tu pueblo, Señor, que podamos hacer este trabajo de introspección para ver aquellas pérdidas que no hemos llorado, aquellas pérdidas que hemos pasado por alto, Señor, y que no hemos tenido el valor de enfrentarlas y aprender qué dice tu palabra al respecto, Señor. Te damos gracias por lo que harás a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a dar algunas enseñanzas sobre el duelo el día de hoy. ¿Sabe que cuando hablamos de la palabra duelo, cuando hablamos de la palabra lamento, son palabras que en realidad no nos gustan? Tanto que bueno, cuando pensamos en algún duelo, ni la posibilidad de lamentarnos pasa por nuestra mente. Pero hoy quisiera que abrieras tu mente y corazón, porque sin lugar a dudas, este puede ser uno de los mensajes más liberadores y más sanadores que vas a experimentar a lo largo de esta campaña, pero también a lo largo de tu vida. Quiero darte algunas enseñanzas bíblicas con relación al duelo, cómo vivir el duelo, porque sin lugar a dudas, quizá muchos de nosotros, impulsados por la propia cultura, no sabemos cómo vivir los duelos, no sabemos cómo enfrentarlos. Por eso a menudo lo que hacemos es tratamos de liberarnos de ese compromiso, tratamos de darnos la vuelta para no enfrentarlo en toda su crudeza, y la verdad es que esto no te va a hacer absolutamente ningún bien. Al contrario, va a ser bastante doloroso para ti y no va a lograr que cumplas el propósito de Dios para tu vida. Por eso voy a darte enseñanzas básicas de qué hacer sobre el duelo. Vamos a la primera de ellas. La primera cosa que tú y yo necesitamos aprender es que la pérdida es inevitable, pero el duelo es una decisión. Anota por favor esto ahí. La pérdida es inevitable, pero el duelo es una decisión. Ahora, yo hablé de esto hace un par de semanas. No hay crecimiento sin cambios, no hay cambios sin dolor, no hay dolor sin pérdidas. Y en la parte de este mensaje y de este capítulo del libro, déjame reestructurar de alguna manera estas mismas frases. Número 1, no hay vida sin cambio. Es decir, que alguien diga, quiero vivir esta vida pero sin ningún cambio. Eso es imposible, no hay vida sin cambio. Número 2, no hay cambio sin pérdidas. Dijimos, ¿verdad? ¿Recuerdan que hablábamos del trapecio? Cuando hay un cambio en la vida dejas algo, porque el comienzo siempre es el final de algo, de una relación, de un trabajo, de alguna carrera, lo que sea. Siempre estamos experimentando pérdidas a lo largo de la vida, por eso no hay cambio sin pérdida. Y la tercera cosa que quiero reestructurar es que no hay pérdidas sin dolor. Pero quiero que entiendas bien esto. El duelo sí es una decisión. El dolor no lo puedes evitar, pero el duelo es una decisión.
Hemos dicho, todas las cosas vivientes cambian, las cosas que no cambian es porque no están vivas, están muertas. Y espero que tenga sentido para ti. A través de la vida, ya lo vimos, vamos a experimentar muchos cambios que van a ser externos y también va a haber cambios dentro de tu propia vida. Puedes contar con ello, ya lo expliqué. No hay ningún cambio donde no llegues a experimentar pérdidas, porque siempre en un cambio se pierde algo viejo y tomas algo nuevo. Entonces siempre habrá una pérdida y estás perdiendo cosas todo el tiempo, básicamente. Y no hay pérdida sin dolor. ¿Por qué? Porque no nos gusta perder cosas, sencillamente. Entonces tienes que dejarlo entrar, tienes que vivir esta transición y tienes que darle sentido a cualquier tipo de pérdida. Y la gente dice, ¿por qué querría yo sentir dolor? Porque el dolor es la clave para tu crecimiento espiritual. Esto lo vamos a ver en este mensaje. Quiero que hoy veas el dolor de una manera como nunca antes lo habías visto. Porque a todos nos encantan los buenos tiempos, a todos nos encantan las fiestas, a todos nos encantan los momentos de vacaciones. Pero la vida no solamente es eso y tú y yo lo sabemos. Lo que quiero hablarte es sobre el duelo. Y cuando menciono duelo, la mayoría piensa que el duelo es algo que ocurre solo en los funerales. ¿Cómo vamos a hablar este domingo de duelo cuando solamente se den los funerales? Cuando hay una pérdida de un ser querido. Pero realmente tienes miles de pérdidas en la vida. Te digo algunas de ellas. Puede que ya perdiste la salud. Puede que algunos de ustedes ya perdieron el trabajo. O perdieron algún gran amigo, alguna gran amiga en realidad. Puedes perder a lo mejor aspectos financieros en tu vida. Literalmente hay cientos, yo diría hasta miles de cosas que se pierden. Yo como pastor he perdido muchas cosas, ¿verdad? Cuando vino la pandemia, obviamente mucha gente llegó a nuestra congregación. Pero a mí me parte el corazón de no ver personas que yo esperaba ver después del COVID. Y sencillamente decidieron no volver a la iglesia. Para mí fue una pérdida muy, muy dolorosa. Quizá me estás viendo desde tu casa. Y déjame decirte que para mí sí fue doloroso como pastor. Así que todo el tiempo estamos experimentando pérdidas en la vida, financieramente, relacionalmente, y debido a que el dolor es desagradable, la mayoría de la gente tiende a evitarlo, no quiere enfrentar el dolor. Quieren guardarlo, quieren hacerlo a un lado. Algunos dicen, no voy a llorar, voy a seguir con mi vida, no ha pasado nada, voy a negarlo, ¿verdad? Y quiero decirles que esa es la causa de muchos de los problemas que tú y yo hoy tenemos. Porque hay cosas que te sucedieron cuando eras niño, hubo cosas que te sucedieron cuando estabas en la escuela, que debiste haberte entristecido y no lo hiciste. No viviste ese duelo, no te afligiste por ello, te quedaste estancado en esa etapa. Ya voy a explicar esto a continuación. El dolor es absolutamente esencial para tu vida. Y no es que busques el dolor como un estilo de vida. Pero cuando llega el dolor ocasionado por una pérdida, tienes que enfrentarlo. Segunda cosa acerca del duelo. El duelo es saludable. Y anótalo por favor, anótalo ahí. El duelo es saludable. De hecho, es la única respuesta lógica y saludable ante una pérdida. Si tú has tenido pérdidas y no has llorado por ellas, no te has lamentado por ellas, eso no es saludable. No habla de una persona que es fuerte, una persona que es capaz, más bien es una persona que ha sido muy cobarde en enfrentar el dolor, en enfrentar una pérdida que sabes que te ha lastimado en realidad. Ahora, puede ser la pérdida de cualquier cosa, porque todos tenemos pérdidas en la vida, pero por favor considera esta idea. El dolor es sin duda la emoción más dolorosa que atravesamos en la vida. Pero voy a decirte esto también, es la emoción más útil. Ahora alguien dirá, ¿el dolor? ¿La emoción más útil? La experiencia de tener dolor es lo más triste y terrible por lo que paso, pero también es lo más útil, y hoy lo vamos a aprender, porque el dolor es la herramienta de Dios para que puedas pasar a través de las transiciones de la vida. Cuando pasas por momentos de duelo, por momentos de pérdida, cuando te lamentas por ello, estás pasando por una transición en la vida. Y el problema, como lo vimos con los muros, ¿se acuerdan la semana antepasada? Hablamos acerca de los muros. Hay muchos de ustedes que están aferrados a un muro y no lo quieren pasar porque tienen terror de enfrentar el dolor. Pero tienes que hacerlo. Algunos de ustedes están
atados cuando tenían 14 años, cuando tenían 20 años, cuando estaban en la universidad y se preguntan, ¿por qué estas fobias? ¿Por qué estos problemas, estas ansiedades, estos temores? ¿Por qué esta baja autoestima? Porque no han aprendido cómo hacer un duelo en la vida. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Están de acuerdo conmigo que Jesús nunca hizo nada malo? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Yo creo que todos sabemos quién era Jesús y no hizo absolutamente nada malo. Ahora, nunca pecó, nunca hizo ningún mal. Es decir, nunca hizo nada que no fuera saludable. Y mi pregunta es, ¿Jesús sufrió? Por supuesto que sufrió. ¿Qué significa esto? Que la Biblia dice que Jesús lloró. Era un hombre acostumbrado al dolor. De hecho, cuando murió su amigo Lázaro, la Biblia dice que Jesús sufrió. Si van a Juan capítulo 11, versículos 33 al 36, dice así: al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús, escuchen esto, se turbó y se conmovió profundamente. Cuando él vio a sus grandes amigos del alma estar sufriendo, Jesús se conmovió profundamente. Pregunta, ¿dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y dice, Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia. ¿Y saben qué dijeron los judíos? Miren cuánto lo quería. Jesús se puso a llorar, amados de mi corazón. Entonces, ¿qué te hace pensar que tú debes de pasar por esta vida libre de llorar? Libre de algún dolor en la vida. La tristeza no es una debilidad. En realidad los hombres débiles tienen miedo de mostrar sus emociones. Eso sí es debilidad. Los hombres débiles tienen miedo de llorar. Los hombres débiles tienen miedo de emocionarse. Tienen miedo de sus emociones. ¿Por qué? Porque son débiles en realidad. Déjame decirte que hay dos reacciones ante una pérdida y estas dos no son nada saludables. La primera es represión, dilo conmigo, represión. Y la segunda es supresión. Represión y supresión. Represión es cuando inconscientemente trato de bloquear pensamientos dolorosos. Eso se llama represión. Y supresión cuando conscientemente trato de bloquear pensamientos dolorosos. Entonces, el no sufrir por las pérdidas, querido, es un error. Y quiero que lo aprendas y quiero que te lo lleves este día en tu corazón. El no sufrir por las pérdidas. De hecho, el dolor es el regalo de Dios que nos permite transitar a través de los cambios de la vida. Si no las exteriorizo de manera saludable, voy a exteriorizarlas de manera no saludable. Y por eso las caras que algunos tienen, por eso las actitudes que algunos tienen, porque experimentaron pérdidas y dijeron, pero no voy a llorar. Yo me voy a aguantar como los meros machos. Sencillamente no voy a permitir que esto me haga dolor, me haga duelo o me haga dolor en mi vida, me dé dolor. La gente como adulto están teniendo todo tipo de malos comportamientos y es porque nunca se lamentaron, por ejemplo, de tener un padre alcohólico. No, pastor, ni toques el tema. Ese es un tema que ya está superado, ¿verdad? O a lo mejor algunas de ustedes tuvieron una madre cruel y ustedes saben de lo que estoy hablando precisamente. O un maltrato. O la gente que los rodeó tenía prejuicios. O a lo mejor vivieron en una familia llena de fanáticos y cosas así. Y experimentaron pérdidas en su vida. Pero ¿saben qué pasó? No las exteriorizaron sabiamente. Dijeron, las voy a meter en esa bolsa, sencillamente las voy a enterrar y aquí no ha pasado nada. Y cuando me trago mi dolor, ¿saben qué pasa? El cuerpo lo rechaza, lo sabemos perfecto. Hablen con cualquier doctor. ¿Saben que más de la mitad de la cama de hospitales son problemas psicosomáticos lo que tiene la gente? ¿Sabían eso? Les hacen estudios, tomografías, radiografías, ecogramas, todo aquello. Oiga, todo sale bien. ¿Cuál es el problema que tienes? El problema es que no has lamentado tus pérdidas y entonces tu cuerpo está obviamente pagando las facturas. Así que la pérdida es inevitable en la vida, pero el duelo es una decisión. Número 3, anota. Dios se duele conmigo. Es una cosa que quiero que lleves en tu corazón el día de hoy. Dios se duele conmigo. De hecho, tu capacidad de llorar proviene de Dios. Te lo vuelvo a decir, tu capacidad de llorar proviene de Dios. La única razón por la que tienes emociones es porque Dios tiene emociones. Fuiste creado a imagen de Dios, así que Dios te dio la capacidad de tener emociones. Y la razón por la que sufres es porque Dios se aflige. Ahora, ¿sabías que Dios se pone triste? ¿Sabías que Dios llora?
¿Sabías que Dios sufre? ¿Sabías que Dios se lamenta cuando ve el mal de lo que la gente hace? La Biblia dice que Dios es un Dios profundamente emocional. Entonces cuando tú dices, no voy a llorar la pérdida, no voy a bajar mi cabeza, no voy a vivir y voy a vivir en negación, me lo voy a guardar, estás negando una de tu naturaleza básica de ser humano. Estás negando lo que te hace como Dios a su imagen. La Biblia dice que no solamente Dios nos dio la capacidad de llorar, nos dio en realidad la capacidad de entender que Él llora con nosotros. Es el siervo sufriente, es el Dios compasivo. Cuando estoy sufriendo, Dios no está distante, no está parado en un lado viendo, sí, sufre porque eso es lo que tú mereces en realidad. Todo lo contrario, la Biblia dice que Dios se mantiene no al margen, sino entra en el dolor. El Salmo 4, versículo 18, observen lo que dice. 34, 18, perdón. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los que tienen espíritu destrozado. Y por favor quiero que subrayen en sus Biblias la palabra cerca, porque ustedes que están quebrantados de corazón en esta semana, su corazón se rompió esta semana, tal vez el mes pasado, tal vez el año pasado, tal vez ha estado roto tu corazón de un largo tiempo. La Biblia dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Dios está miles y miles y miles y millones de kilómetros a mi distancia. No, Él está cerca de ti, como solo Él puede estar, y puedes estar en completa sintonía con Él. Es el Dios empático que te ayuda en la necesidad. Número 4. Una cuarta enseñanza acerca del duelo es que el duelo se sana en comunidad. Y llevo 3 mensajes hablando de esta idea. Y hoy quiero dejarlo una vez más recalcado en tu corazón. El duelo se sana en comunidad. No vas a estar bien solo, te lo tengo que decir una y otra y otra y todas las veces que sea necesaria. Juntos somos mejores, nos necesitamos mutuamente. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el Edén y él vivía solo en un ambiente perfecto, recordarán, ¿y qué dijo el Señor? No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. A Dios no le gusta la soledad. Él nos hizo para que estuviéramos en comunidad, para que nos conectáramos, nos amáramos, nos relacionáramos. Necesitas comunidad. Así por eso la semana pasada hablaba de la importancia de pertenecer a un grupo pequeño, de pertenecer a un ministerio de la iglesia, de estar sirviendo juntamente con otros. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:2, ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. En otras palabras, cuando sientes dolor, no se supone que debes cargar tú solo tu dolor, ya que tu dolor puede ser llevado por personas que te ayuden y los dos van a encontrar consuelo en la bendición del Señor. ¿A quién estás invitando precisamente a que pueda llevar tu lecho cuando has estado en necesidad? Quiero decirte esto y es muy importante. No juzgues a las personas que no se presentan cuando tú tienes una necesidad. Y lo vuelvo a decir, no juzgues a las personas que no se presentan cuando tú tienes una necesidad. No lo hagas. Y te voy a dar 2 razones que yo he aprendido al respecto. Número 1, si tienes dolor, lo que menos necesitas es resentimiento. Y lo digo como pastor, porque hay mucha gente que no solamente está resentida por el dolor, por la pérdida que experimentó. Está dolida porque mi amigo no se presentó, mi ministro no se presentó, el pastor no se presentó. No necesita resentimiento en esta parte de la vida. Así que por favor te lo voy a recomendar. Tú no puedes juzgar a las personas que no se presentan. Y en segundo lugar, tú no sabes en realidad lo que está pasando en sus vidas. ¿Y cuáles fueron las razones por las cuales no se presentaron? En algún momento puede haber temores en sus vidas, ¿verdad? Y por eso te mantuvieron lejos de ti. O a veces estaban atravesando por algo tan serio que tú ni sabías. De repente a lo mejor el amigo, la persona que esperabas que estuviera contigo, pasó por una crisis gravísima. Y para no hacer más difícil lo que tú estabas viviendo, sencillamente ni te dijo ni se presentó. Te doy un consejo. Agradece por las personas que se presentan. Romanos 12:15 dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. El duelo se sana en comunidad. Es como revelar tus sentimientos, es el principio de la sanidad. Esto es lo que hacemos en los grupos pequeños. Y por cierto, déjame darte un consejo importantísimo acerca de tu grupo pequeño. Cuando alguien está sufriendo, el comparar no consuela.
Si alguien en tu grupo pequeño está pasando por la pérdida, a lo mejor falleció su hijo y tú te levantas y dices, no, pero yo también sé eso no le ayuda absolutamente en nada. Tú puedes perder 20 hijos, pero ahora es el que tiene el dolor, soy yo. Entonces no compares. La Biblia dice tienes que estar ahí. Tienes que presentarte. El ministerio de la presencia, ¿se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? Estar presente, eso es lo que hacemos en los grupos pequeños. El duelo es sanado en comunidad. Quiero decirte una quinta cosa sobre el duelo que tienes que aprender. El duelo toma tiempo. El duelo toma tiempo. Quizá hay muchas personas que quisieran acelerar, apresurar los procesos de dolor. Es que la verdad, cuando pasamos por algún momento difícil, lo primero que queremos es salir automáticamente de él. Me está doliendo, me está molestando. Sin embargo, el duelo tiene su propio calendario y de una vez te lo digo, no lo puedes acelerar. Es más, déjame explicarte algo sobre el duelo. Los duelos nunca se superan, solamente se atraviesan. Y lo voy a volver a decir. Los duelos no se superan, se atraviesan. Déjame decirte algo y te lo digo por experiencia propia. Nunca superarás las pérdidas importantes de tu vida, pero conseguirás traspasar a través de las pérdidas importantes de tu vida, porque el duelo no es algo que superas. Por ejemplo, alguien que falleció hace muchos años, mi papá, falleció hace más de 16, 17 años. ¿Ustedes piensan que no lo extraño? Yo lo sigo extrañando. Es más, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero lo sueño mucho. Ni hablar de mi madre. Entonces, son esa clase de pérdidas que nunca se superan. Que digas, no, ya está maravilloso, pero yo tengo que seguir adelante con mi vida. Así que tienes que entender que estas pérdidas se traspasan. Así que no intentes superarlo, trata de pasar a través de él, porque el duelo toma su tiempo. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y versículo 4 dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Versículo 4, hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto, un tiempo para saltar de gusto. La Biblia dice que la vida se compone de opuestos. Piénsenlo, por favor. Días buenos, días malos, días animados, días tristes, tiempo de llorar, tiempo de alegrarse, tiempo de estar triste, tiempo de llorar, tiempo de bailar, tiempo de divertirse. Son partes legítimas de la vida. Ahora, si solo tú puedes entrar en las fiestas de la vida y no sabes cómo hacer duelo, te estás perdiendo la mitad de la vida. Por eso estamos dedicando 8 domingos de tu valioso tiempo para entender esta parte, el dolor en tu vida. Necesitas aprender a complementarlo y cuando vengan pérdidas, momentos difíciles, circunstancias, catástrofes, conmociones en la vida, son las oportunidades para crecer y desarrollarte. Tú no creces en las fiestas, querido. Creces cuando las cosas van mal. Tú no creces en las cimas de las montañas. Tú creces en los valles de las montañas. Así que no desprecies. ¿Y por qué lo hacemos? Regularmente cuando enfrentamos una pérdida, digamos, pierdes tu trabajo, pierdes a tu novio, tu salud, pierdes algo grande, un sueño, pierdes la fe. Hay muchas cosas que podemos perder, ya lo dijimos. Y en ese momento, la tentación es que inmediatamente queremos solucionarnos en lugar de llorar la pérdida. Te doy un consejo: no trates de arreglarlo todo de inmediato. Hay un proceso entre la pérdida y la recuperación. Y a ese proceso se le llama el llanto, el dolor. Solo llora. Es parte del proceso. Tienes que hacerlo. Por eso voy a dejarles una tarea muy interesante en esta semana. Ustedes tienen que poner por escrito sus pérdidas. Todas. Y les voy a dar algunas ideas, porque quizá algunos de ustedes están tan bloqueados que no tienen ni idea de cómo hacer esta tarea. Esto lo aprendemos desde pequeños. Piénsalo. Sales, te caes, te raspas la rodilla, llegas llorando a tu casa y ¿qué es lo primero que nos dicen los padres? No llores. Deja de llorar, claro, a ti no te duele, a mí es al que me está doliendo, me arde, porque además no solamente me raspé, a mí me pasó muchas veces porque jugaba mucho fútbol, entonces no solamente me raspaba, sino que tenía las piedras del campo de fútbol metidas en mi piel. Y entonces llegaba a la casa, no, pero ya no llores. ¿Y cómo no voy a llorar? Lo aprendimos desde siempre. Padres, hay muchas cosas por las que vale la pena llorar, se los quiero decir el día de hoy. Así que dejen de decir o dejen de enseñarles a sus hijos, que se guarden estas cosas, porque es una de las peores clases que les puedes dar. Que lloren
cuando necesiten llorar. Es parte de lo que Dios nos ha dado. Me duele y está sangrando en realidad. Así que lo que hacen parecer como si el llanto fuera lo peor que el dolor, pero no, el dolor es lo peor, querido. Y de hecho, cuando estamos ya siendo adultos y vemos a alguien llorar, ¿no te ha pasado esto? Nos acercamos para decirle, no llores, ya no llores. ¿Y saben qué he descubierto en mi manera pastoral y en mi acción pastoral? Que le decimos a las personas que no lloren porque nos están incomodando a nosotros. Piénsalo por un momento. Alguien empieza a llorar, nos acercamos inmediatamente, lo abrazamos y alguien diría, no, pues es que lo cierto es que queremos consolarlo. No, me está molestando tu llanto. Claro que no se lo decimos, pero lo que queremos es que se calle. Por eso la Biblia dice que debemos de llorar con los que lloran. No dice que te acerques y les digas que no lloren, sino llora con ellos en realidad. Tienes que aprenderte como un adulto saludable, tienes que aprender lo que es lamentar. Y lo que estoy intentando enseñarte es que tú no puedes ir más allá de tu dolor hasta que lo reconozcas, lo aceptes y lo sientes. Y una vez que haces esto, atraviesas por él. Tenemos que hacer lo que la Biblia llama lamentar. Diga conmigo la palabra lamentar. Lamentar. Te voy a explicar lo que es un lamento. Es clamar a Dios con tu dolor, con tu herida, con tu ira, con tus quejas y decirle a Dios exactamente cómo te sientes. Déjame darte algunos ejemplos. Si quieres liberarte, vas a necesitar hacer estas 4 cosas. Pasos para avanzar en el duelo. Número 1, rápidamente toma nota. Lo primero que tienes que hacer, y esta es la tarea que vas a hacer esta semana, puedes hacerlo hoy en la tarde, es enumerar las pérdidas por las que nunca hiciste un duelo. Enumerar las pérdidas por las que nunca hiciste un duelo. Y esto es importante que lo puedas considerar. Tienes que regresar y hacer un pequeño inventario de tu vida. Es lo que quiero pedirte que hagas. Si en realidad quieres sanar, el libro habla más acerca de estas cosas, pero déjame decírtelo y presentártelo como tal. Tienes que ver tu vida y reconsiderar dónde has tenido pérdidas importantes. Por ejemplo, quizá experimentaste algún rechazo, o quizá has perdido algunos seres amados en tu vida y no los has llorado lo suficiente. O a lo mejor has tenido una enfermedad a largo plazo. Entonces, como estás tan atento en tratar de estar recuperando tu salud, ¿verdad? No has llorado esta pérdida, perdiste tu salud. Vas a estar dependiendo de un medicamento. Y esto es una pérdida, querido, porque eras muy saludable. Y decimos, es que cuando era joven casi nada me afectaba, pero ya no lo tienes. Ya tienes un problema de diabetes, ya tienes un problema de hipertensión. Mi pregunta es, ¿lloraste esta pérdida? Fue una pérdida de salud. Perdiste tu casa o a lo mejor tu trabajo o lo que sea. ¿Cuáles son las cosas, las pérdidas que tú has dicho? No pasa nada, bajé la cabeza y seguí adelante, no voy a pensar en ello, solo voy a seguir adelante. ¿En dónde te quedaste estancado? En otras palabras, no puedes ir más allá de lo que reconozcas. Déjame preguntarte algo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que su futuro fuera bendecido por Dios? ¿Verdad que nos gustaría? A mí me encantaría un futuro bendecido por Dios. Y el Señor dice en su palabra en Mateo 5:24, dichosos los que lloran porque serán consolados. Las personas que encubren no van a recibir consuelo. Encubren su dolor, ignoran su dolor, niegan su dolor, fingen que no existe. ¿Por qué? Porque tengo miedo a expresar mis emociones. Está bien, llévatela. Entonces nunca vas a ser consolado. Si tuvieras una herida fuerte, ¿verdad? Se ha ensuciado. No vas a permitir que el médico llegue y te ponga un curita, una bandita ahí. No, ya puede irse a su casa. Claro que no. Necesita tratar el asunto a fondo. Yo recuerdo hace muchos años, vivíamos en la casa pastoral, estoy hablando hace más de 35 años. Y recuerdo que unos hermanos de la iglesia, un domingo fueron a la casa, estuvimos tomando café y estuvimos cenando. Y al final llegaba un momento en que dijeron, ya nos vamos. Y yo dije, gloria a Dios, ¿no? Ya empezaron a despedirse y me acuerdo que salí y yo tenía que darle un ray a una de esas personas. Mi carro estaba dentro de la cochera. Esta cochera se abría y se abatía, estaba descompuesta en realidad, porque no era la típica cochera que abre para afuera o abre para adentro. Era como una puerta de cantina en realidad. Y también tenía un picaporte en la parte de abajo.
Entonces yo tenía calculado que aventaba yo la puerta y la puerta hacía esto y se quedaba así. Y luego aventaba la otra puerta y se seguía así y yo podía sacar mi automóvil. Así que en la noche, ya bastante cansado, salgo, aviento a la puerta con el cálculo necesario, pero nunca vi que el picaporte estaba abajo. Entonces tomo la puerta, aviento a la puerta, pega con el picaporte, la puerta se me regresa y me abre la cara aquí, en esta parte. Y me acuerdo que fue un golpe que me puso a ver estrellas. Y en ese momento volteé y dije, ¿qué pasó? Y volteo al piso y hay sangre en el piso. Me abrí la cara en realidad. Y entonces ya me meto rapidísimo. Había un baño ahí, hay un baño todavía en esa casa, ¿verdad? Y me fui y me vi y estaba abierta la herida. Entonces ahí me estoy echando agua, ¿verdad? En eso me dice Aida, ¿qué pasó? Le digo, me corté. Me dice, bueno, ya llegó mi papá. Me acuerdo que estaba mi papá todavía. Entonces ya llegó y consíguete alcohol. Y ya le puso allá alcohol, le puso unas benditas. Y mi esposa dijo, no, necesitamos ir con un médico que lo revise bien. No, ya con eso, ya estoy bien. Le hablamos entonces a un doctor amigo nuestro y le dije, oye, necesito que me revise. Sí, más bien mi esposa fue quien hizo eso. Ya llegamos a su casa y me dijo, ¿qué fue lo que sucedió? Ya le expliqué qué fue lo que sucedió y entonces él dijo amablemente, yo creo que hicieron lo correcto, no es necesario hacer nada más. Y mi esposa insiste, pero es que fue con la reja de afuera. Y él voltea y me dice, ¿no fue la puerta de adentro? No, fue la reja de afuera. Dice, permíteme, acuéstate. Me quitó los vendoletes, volvió a abrir la herida, me inyectó adentro de la herida, me imagino un poquito de anestesia, me empezó a lavar la herida como si fueran sus calcetines, ¿verdad? Yo nada más sentía la cara, ¿verdad? Me la volvió a cerrar y entonces en ese momento me dijo, ¿sabes qué? Voltéate y ahí te va una inyección antitetánica. Entonces ya me puso la inyección. Yo la verdad estaba muy molesto y volteé y le digo a mi esposa, ¿alguna otra cosa que se te ocurra, verdad? Ya después nos reíamos, ¿verdad? Por cómo yo estaba. Pero ¿saben qué fue lo que hizo el doctor? Hizo lo correcto. Y ustedes pueden acercarse lo suficiente para darse cuenta dónde está la cicatriz y ni la van a ver. ¿Por qué? Porque hizo lo correcto. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen que para mí fue agradable? ¿Creen que me gustó que me haya abierto la herida? ¿Creen que me haya inyectado con una aguja en mi cara? Por supuesto que no, pero hizo lo necesario. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando pasamos por alguna pérdida o un duelo. ¿Por qué no nos permitimos hacer el duelo? ¿Saben por qué? Anótenlo. Por temor. En realidad es un problema de temor. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los temores que supuestamente somos o tenemos como adultos maduros? Alguien dirá, pastor, es que si entro en esta catarsis, ¿y qué tal si realmente luego no regreso? Y si pienso en las pérdidas de mi vida, ¿y por qué voy a llorar por ellas, verdad? Sencillamente tienes que hacerlo. La palabra dice en el Salmo 23, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado y tu vara de pastor me reconforta, aunque ande por valle de sombra. Una segunda cosa que tienes que hacer es identificar lo que realmente has perdido. Ahora, no solamente hacer una lista. La segunda cosa es identificar lo que realmente he perdido. O sea, que regreso y qué es lo que realmente he perdido. Por ejemplo, lo que perdí en mi infancia. O sea, me voy a poner más profundo todavía. ¿Qué perdí por tener un padre alcohólico? No, sí, ya superé eso de tener un padre alcohólico. No, espérame, detente. ¿Qué perdiste por tener un padre alcohólico? ¿Qué perdiste por haber sido despedido del gran trabajo que tenías? ¿Qué perdiste cuando tus padres se separaron? No, ya pasé por... Trata de ser más profundo. ¿Qué cosas perdiste? Tu seguridad, tus sueños, tus proyectos de vida, tu casa, porque seguramente se divorciaron, entonces cada quien se fue por su lado. ¿Qué perdiste? Cuando tu familia se mudó, se cambió de casa muchas veces mientras eras niño, a lo mejor perdiste tu estabilidad, perdiste seguridad, perdiste identidad, perdiste el ánimo, perdiste credibilidad, perdiste confianza. Por favor, te pido un favor, ve más allá de lo obvio. Ya haz una lista de estas cosas y ve y llega con el Señor. Y número 3, ten el valor de lamentarte. Ya se los dije, el lamento es una expresión apasionada de dolor a Dios. Le clamas, le gritas a Dios, puedes llorar. De hecho, déjame decirte que el lamento es un acto de adoración. Y alguien dirá, ¿de veras, pastor? O sea, los lamentos son un acto de adoración. Por supuesto que son un acto de adoración, que en realidad puedes discutir con Dios y quejarte con Dios. Y alguien dirá, a ver, pastor, momento, creo que ya te perdimos, ¿verdad? ¿Quejarse con Dios puede ser un acto de adoración? Absolutamente sí. Si te quejas
con Dios es un acto de adoración. Si te quejas de Dios es un acto de rebelión. Entonces vas con una persona: Dios me tiene bastante decepcionado. La verdad es que yo puse mi confianza en Él y Él. Esto es un acto de rebelión. Ve y ten el valor y las agallas de decírselo en su cara a Dios. Y es un acto de adoración, porque sabes que es la fuente de bendición y Él te va a ayudar. Regularmente hacemos lo segundo, nos quejamos acerca de Dios. Tú no, y dice Dios: tú ven y quéjate conmigo, lo puedo manejar perfectamente. Es como un papá que tiene a un bebé en sus manos, en sus brazos, en sus piernas, y que está haciendo berrinche. El papá lo puede controlar sin problema, así que despreocúpate, querido. La Biblia está llena de lamentos. Puedes ir delante del Señor. Saben que hay 150 salmos en la Biblia y 65 de ellos son salmos de lamentos. Alguien dirá: no, pero hay alabanza y gratitud. Claro, pero 65% son salmos de lamento. ¿Y quieres ver el salmo pináculo del dolor más grande que se puede experimentar? Léelo de tarea, Salmo 88. Quiero que lo leas con esa apertura, porque el salmista tuvo el valor y las agallas de decirle a Dios lo que tú y yo muchas veces queremos decirle y no nos atrevemos. Sin embargo, él fue y abrió su corazón. Aquí el tipo estaba bastante molesto. Es más, llega al punto el que dice: la oscuridad es mi único amigo. Él está manejando esto. Vaya, cada emoción conocida por el hombre está en todos los salmos. Te voy a dar una sugerencia, una tarea más. Quiero que esta semana leas todos los salmos. Son muchos, son 150. Quiero darte una nueva manera de hacerlo. Compra una nueva versión. A lo mejor te llevas 3 salmos por día, llévate 2, 3 semanas, lo que sea necesario. Pero quiero, por favor, que comiences a leer el libro de los salmos y por favor subraya cada versículo con el que te identificas. Yo ya lo hice y mi Biblia está marcada por todos lados. Puse en el bosquejo los salmos de lamento: Salmo 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 22, 25, 20. Ahí están todos los salmos de lamento. ¿Y saben para qué? Para liberar cualquier remordimiento y para liberar cualquier resentimiento. Eso es lo que hacen los salmos cuando vamos delante del Señor. Y número 5, y con esto quiero terminar. Número 4, perdón, con esto quiero terminar. Pide a Jesús que sane tu corazón quebrantado. Pide a Jesús que sane tu corazón quebrantado. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que es un Padre comprensivo. En el Salmo 103, dicen los versículos 13 y 14: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Así que vas con Dios y le dices: me siento lastimado, Señor, eso es una pérdida grande. Perdí esto, perdí mi casa, perdí mi trabajo, perdí mi salud. Esto se hizo pedazos, Señor. El divorcio fue definitivo. Rompí mi compromiso, Señor. Me quería casar y no ha sucedido. Quería tener un bebé y no ha llegado. No hemos podido formar una familia. Díleselo a Dios. Entonces Dios no va a llegar y va a decirte: ya deja de llorar. Él no va a decir eso nunca, querido. Porque Él habita junto a los quebrantados de corazón. Él es compasivo. De hecho, Jesús esto lo dio en su primer sermón público. ¿Se acuerdan lo que dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto fue exactamente lo que vino a hacer Jesús. Él vino a sanar a los quebrantados del corazón. Así que en tu dolor, la última cosa que haces es ver hacia Dios. Y lo primero que debes de hacer es caminar bajo la sombra. Voltea a ver a Dios, ve a Jesús. En una pérdida, en un dolor, en una crisis, voltea y ve a Jesús. Toma de su mano y camina valientemente, atraviesa por medio de este dolor, lamentando, llorando. Y como la mayoría de los salmos, cuando decían: Señor, ¿y dónde estás? Y no te veo y parece que me has abandonado y estoy en la oscuridad. Pero al final dicen: Señor, pero he puesto mi confianza en ti. Y es lo mismo que tú y yo hacemos cuando pasamos por la pérdida y el dolor. Finalmente nos tomamos de la mano poderosa del Señor y Él nos levanta. Y es lo que quiere hacer contigo y conmigo el día de hoy. Yo quiero orar porque ustedes tienen una gran tarea el día de hoy. Van a empezar a tratar con sus pérdidas. Van a empezar a llorar sus pérdidas. Yo espero que tengan una gran semana. Estamos a punto de ir al final de esta serie y estoy orando especialmente por cada uno de ustedes, los que me están viendo en casa, porque si hacen estas tareas que estamos dando, seguramente su corazón va a ser limpiado. No va a ser fácil, pero recuerden, el Señor estará cerca de ustedes en este proceso. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Ahora ya sabemos qué hacer. Danos el valor para hacerlo.
para caminar a la luz de tu consuelo y de tu bendición. Gracias por tu palabra, que no vuelva a ti vacía y que acabe de limpiar aquellas áreas de nuestra vida que necesitan este proceso de duelo, de dolor, de llanto y de recuperación. Oro por tu iglesia para que los bendigas con esta paz que solamente tú puedes dar como resultado de haber puesto nuestra vida en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga, les dé la fortaleza y lo necesario para hacer esta tarea en el nombre de Jesús.